Sí, porque después lo tienen que mandar a Vivi. Ya. Buenas tardes. Nosotros hoy día nos reunimos con el objetivo de efectuar una presentación, Fundamentos del Espiritismo, que lo va a dar Cecilia, nuestra compañera y experta hermana. Tiene gran conocimiento sobre el mundo espírita. Bueno, hermanos, para comenzar, siempre nosotros tenemos una lectura edificadora. Esta vez del Pan Nuestro, vamos a tomar el número 61, que habla sobre el nombre, el hombre con Jesús. Dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Con Jesús se yergue el hombre, de las tinieblas a la luz, de la inercia al servicio, de la ignorancia a la sabiduría, del instinto a la razón, de la fuerza al derecho, del egoísmo a la fraternidad, de la tiranía a la compasión, de la violencia al entendimiento, del odio al amor, de las posesiones falsas a la búsqueda de los bienes imperecederos, de la conquista sanguinaria a la renuncia edificante, de la extorsión a la justicia, de la dureza a la piedad, de la palabra vacía al verbo creador, de la monstruosidad a la belleza, del vicio a la virtud, del desequilibrio a la armonía, de la aflicción a la alegría, del pantano a la montaña, del lodo a la gloria. Hombre, hermano mío, regocijaos en plena lucha redentora. ¿Qué pináculo angélicos podremos alcanzar si nos consagramos realmente al divino amigo que descendió y se humilló por nosotros? Bueno, esta lectura nos da a entender todo lo que Jesús es y lo que fue en vida cuando estuvo encarnado y lo que es como nuestro maestro, como el guía, como lo que nosotros en algún momento tenemos que llegar a ser, con todas sus enseñanzas y palabras. Ahora procedemos a calmar nuestro espíritu, a centrarnos precisamente en Jesús, que Él, con toda su misericordia, con toda su bondad, nos entregó muchas vivencias, que eso es muy importante, no tan solo palabras, sino que Él vivió. Nos entregó que todo puede ser si uno se entrega al Padre. Por eso, Padre amado, Maestro Jesús, nuestros amigos espirituales, nuestros ángeles guardianes, siempre con nosotros, siempre en nuestro camino, abre nuestras mentes y nuestro corazón para poder seguir aprendiendo y seguir progresando como alma tras cada encarnación, para aprovechar esta el máximo que se pueda, con todo el entendimiento y principalmente con la práctica. Ayúdanos, Padre, siempre a entrar en este camino y no desviarnos de él. Para eso vamos a continuar aprendiendo y que esto nos quede también en nuestra mente y podamos aplicarlo hoy y siempre. Que así sea. Que así sea. Gracias, Inés. Gracias, Celso. Bueno, vamos a hablar hoy día entonces de los fundamentos del espiritismo. Vamos a tratar los principales objetivos del espiritismo y su alcance. Fundamentos del espiritismo. Para hablar de espiritismo, ¿cierto? Siempre vamos a remitirnos al codificador de la doctrina espírita, que fue Allan Kardec. Corresponde rendir justo homenaje a Allan Kardec, el noble codificador del espiritismo, por ocasión de conmemorarse los 213 años de su natalicio. ¿Quién fue Allan Kardec? Para los que no tienen idea quién fue Allan Kardec, ¿cierto? Su nombre verdadero era Hippolyte Léon Denis Rivail. Nació en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804. Él fue un gran pedagogo de familia católica. Para completar sus estudios fue a Yverdon, en Suiza, el Instituto de Educación Pestalozzi, uno de los más respetados centros de enseñanza de Europa.
Realizó estudios de lingüística y hablaba correctamente el inglés, el italiano, el español, el holandés y el alemán. Se convirtió en colaborador y discípulo de Pestalozzi. Cuando terminó sus estudios, volvió a París y fundó un instituto de enseñanza semejante al de Yverdon. Publicó numerosos libros, convirtiéndose en una autoridad en el método educativo de Pestalozzi. Bueno, Pestalozzi, para los que no saben, fue un revolucionario de la época. Él revolucionó todo lo que tenía que ver con el estudio y una de sus máximas que le enseñó a todos sus alumnos con los que él trataba, les enseñó que el hombre nunca debía pasar las cosas, aceptarlas sin pasarlas por el tamiz de la razón. Que cuando a uno no le hacía sentido a la razón algo, no debía aceptarlo, sino que investigar, estudiar, buscar, ¿cierto? Hasta que esa idea, principio o enseñanza a la persona sí le hiciera sentido a la razón. O sea, por eso que hablamos de que el espiritismo es una fe razonada. Porque este hombre que fue el codificador, ¿cierto? Allan Kardec, como ustedes ven, no era cualquier persona, fue un gran personaje y respetado de la época por todo lo que él hizo, por todo el conocimiento que tenía, por toda la ayuda que prestó también a la educación. Entonces, él aplicó esas enseñanzas que aprendió con Pestalozzi, también las aplicó al espiritismo. El espiritismo vino a desmitificar todas las teorías anticientíficas que pertenecen a lo mitológico. Ciencia de investigación, el espiritismo tiene que ver con todas las ramas de las ciencias, utilizando su propia metodología, al igual que como filosofía ético-moral de consecuencias religiosas, que es iluminando mentes y confortando los sentimientos. Esto está en el libro de José María Fernández Colavida, Salvador, 5 de septiembre del 2008. Esta es una psicografía de Divaldo Pereira. Vamos a hablar un poco de la historia del espiritismo para que nosotros entendamos, ¿ya? Para que se conocieran las verdaderas leyes que rigen el mundo invisible y que el hombre aprendiera un ignorado aspecto de la naturaleza y de la vida, fueron necesarios el inmenso trabajo de los descubrimientos de la ciencia y las conquistas del espíritu humano en tal materia. La ciencia, con todo, me corrió esto, la ciencia con sus invenciones vino en su ayuda. Entonces, ¿cierto? Para que llegáramos nosotros a este concepto del espiritismo, de cómo funciona la vida en el mundo espiritual, tuvimos que asistir al bagaje de los siglos y siglos, porque la naturaleza no da saltos, nada es de un momento para otro. Entonces, tuvimos que pasar todo ese proceso para estar en condiciones de comprender el espiritismo. Estoy trabada igual que el otro día. A ver. ¿Quieres que coloque pausa? Sí. El telescopio descubrió los abismos del espacio. El microscopio reveló lo infinitamente pequeño. La vida se hizo presente en los infusorios como en extensa superficie. La física descubrió la transformación de las fuerzas, la radioactividad de los cuerpos y las leyes que mantienen el equilibrio universal. La química dio a conocer las combinaciones de las sustancias. Vemos cómo el proceso, ¿cierto?, va siguiéndose.
vamos avanzando en la historia y en el conocimiento. El vapor y la electricidad vinieron a revolucionar la faz del globo, facilitar las relaciones de los pueblos y las manifestaciones del pensamiento con el fin de que la idea se propague en la esfera terrestre. Ahora viene el estudio del mundo invisible a completar esa magnífica ascensión del pensamiento y de la ciencia. El problema de la otra vida se manifiesta. Esto es un espíritu, por si acaso ustedes no comprenden la imagen. El problema de la otra vida se manifiesta ante el ser humano con tal insistencia, poder y autoridad como nada semejante se produjo jamás en la historia. Cuando esto empezó, los inicios del espiritismo, fue en Estados Unidos, ¿cierto? Con las hermanas Fox, ya lo vamos a ver más adelante, y fue con mucha fuerza. Tanto así que las mejores familias de la época en Europa y en el mundo comenzaron a hacer este tipo de averiguaciones y lo usaban como una entretención, era la entretención de los fines de semana, el tratar de comunicarse con el mundo espiritual. Cuando en el siglo XIX el hombre perdía cada vez más la noción de la vida futura, fue que el mundo espiritual se hizo presente. En el año 1848 sirve de punto de partida para el espiritismo en Estados Unidos, en la aldea de Heidelberg, Nueva York, en la casa de la familia Fox. Comenzaron a ocurrir una serie de fenómenos que llamaron la atención de la sociedad de aquel entonces. El 31 de marzo a las 22 horas fue que con gran intensidad los fenómenos aumentaron. La noche fue terrible y de las paredes provenían extraños ruidos, golpes que parecían provenir de una inteligencia oculta que deseaba comunicarse. Es la familia Fox, son las hermanas Fox. Entonces, les llamó mucho la atención, ¿cierto? Toda la familia se preocupó por la situación y empezaron a tratar de investigar qué pasaba. Las hermanas Catherine y Margaret Fox, dos niñas de 11 y de 14 años, fueron a dormir a la habitación de sus padres y los ruidos aumentaron. La hermana menor empezó a aplaudir y de la pared se oyó un número de golpes correspondientes. La niña hacía preguntas y en la pared se obtenían respuestas con un golpe para decir que sí, con dos golpes para decir que no. Quien así procedía era un ser que se denominaba Charles Rosman, vendedor, asesinado y sepultado en el sótano por los antiguos propietarios y quien solo ahora podía comunicarse con la familia Fox. Imagínense ustedes ese hombre en pena, cuánto tiempo llevaba ahí en esa casa sin poder comunicarse. Pero, ¿por qué sucedió esto? Que con ella sí se pudo comunicar, porque las hermanas Fox tenían mediumnidad, eran personas más sensitivas, más sensibles. Y por eso que este espíritu que había sido asesinado y había sido sepultado en esa casa, logró comunicarse con ella. En su desesperación, él se daba cuenta que ellas podían entenderla y trató de comunicarse. Entonces empezaron a hacer este sistema, que para decir que sí, se ponía un golpe, para decir que no, eran dos golpes. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Se hacía preguntas y respuestas. En 1850, los fenómenos se trasladaron a Europa y surgieron las llamadas mesas parlantes o mesas giratorias. Las mesas giratorias siempre representarán el punto de partida de la doctrina espírita. París entera asistía atónita y horrorizada a ese torbellino fantástico de fenómenos imprevistos. Esto, como les decía yo, se masificó de tal forma que en todas las familias, e incluso las familias más adineradas, aristocráticas y conocidas de Francia, comenzaron a hacer estas experimentaciones. Entonces, ya no era cosa que se pudiera ocultar, ya no era cosa que las personas pudieran tapar y decir, no, esto no sucede, porque era masivo, en todas partes se estaba conociendo el espiritismo.
En el año 1854 comienza entonces la misión de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Agribay, nacido el 3 de octubre de 1804 en la ciudad de Lyon, Francia, maestro en letras y ciencias, y por primera vez escucha hablar de las mesas giratorias a su amigo Fortier, quien lo invita para asistir a una reunión de las mesas parlantes, pensando descubrir nuevos fenómenos ligados al magnetismo por los cuales se interesaba. A él le interesaba mucho en ese tiempo el magnetismo, pero su amigo, cierto, que era muy empecinado en cosas nuevas, quería llevarlo a ver. Entonces, él fue pensando que iba a ver algo sobre magnetismo. ¿Y qué sucedió? Aceptó ir con su amigo, que le insistió mucho, y después de algunas sesiones él comenzó a cuestionar, porque al descubrir una respuesta lógica que pudiera explicar el hecho que objetos inertes emitieran mensajes inteligentes, entonces él empezó a decir, no, o sea, esto no puede ser, ¿cierto? Una mesa no es inteligente, una silla o cualquier mueble no es inteligente. Y si aquí hay una respuesta inteligente es porque detrás de esto hay algo inteligente, ¿cierto? Entonces él, como tenía ya esa mentalidad de razonar todo, empezó a hacer investigaciones. Más tarde descubrió que no era la mesa quien respondía, sino las almas de hombres que habían vivido en la tierra, quienes se valían de ella para comunicarse. Con todos los estudios que él empezó a hacer, ¿cierto?, logró llegar a este descubrimiento. ¿Cómo lo hizo? Él empezó a comunicarse con diferentes mediums, con sensitivos del mundo, con todos los que pudo, y empezó a hacer preguntas. Y una pregunta recorría, ¿cierto?, el cúmulo de medium que se conocían, y la respuesta, mientras la respuesta, ¿cierto?, fuera de todos de la misma manera, ¿cierto?, que no hubiera ningún disidente, él la aceptaba como verdadera. O sea, estaba haciendo un proceso científico con eso, porque estaba descubriendo, ¿cierto?, primero reafirmando algo que llegaba por primera vez como una incógnita, pero él, para asegurarse de que esto fuera real, hacía la misma pregunta a todos los medios. Allan Kardec manifestó en las obras póstumas: apliqué esta nueva ciencia como había hecho siempre con toda otra, el método de la experimentación. No me he fiado nunca de teorías preconcebidas. Observé atentamente, comparé, deduje las consecuencias de los efectos. Quise remontarme a las causas por la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y no admití como verdadera ninguna explicación que no resolviera todo género de dificultad. Era yo lo que yo les estaba diciendo. Cualquier cosa que a él le llamaba duda, él no la aceptaba y no la ponía en los libros. La doctrina espírita tiene 5 libros, después vamos a ir viendo cuáles son los libros, y todos tienen, ¿cierto?, el mismo sistema que él utilizó. Él creó la palabra espiritismo definiéndolo así. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen, destino de los espíritus y sus comunicaciones con los hombres. El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se establecen entre nosotros y los espíritus. Como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que derivan de esas mismas relaciones. Como se dan cuenta ustedes, él nada lo tomó a la ligera. Todo lo estudió, lo pasó por el tamiz de la razón, lo comprobó. El espiritismo, por tener como punto de partida las palabras de Cristo, es una consecuencia directa de su doctrina. A la idea vaga de la vida futura agrega la revelación del mundo invisible que puebla y rodea el espacio, quitando el velo que ocultaba al hombre los misterios del nacimiento y de la muerte. Por eso que cuando hablamos de espiritismo, hablamos del Consolador prometido por Jesús. Eso está en el Evangelio. Desgraciadamente, cierto, como diferentes doctrinas, diferentes religiones, le han dado también diferentes interpretaciones al Evangelio, a la Biblia, hay mucha desorientación.
Pero con esto ese vino a ordenar, porque él vino a explicar exactamente lo que Jesús nos quiso decir a todos y cómo era importante que nosotros siguiéramos las enseñanzas del Maestro. El espiritismo tiene consecuencias religiosas como toda filosofía espiritualista y por esto mismo toca forzosamente las bases fundamentales de todas las religiones. Dios, el alma y la vida futura, pero no es una religión tradicional, dado que no tiene culto, rito ni templo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El espiritismo llegó a la tierra para ayudar al hombre a resolver sus problemas, esclareciéndolo sobre su realidad espiritual y encaminándolo hacia un conocimiento superior de la vida. Principales objetivos del espiritismo: realizar el progreso espiritual de la humanidad, transformar al hombre en un ser de bien y en consecuencia a la sociedad, revivir el cristianismo puro sobre las bases de las enseñanzas de Jesús. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Revivir el cristianismo puro sobre las bases de Jesús, de las enseñanzas del Maestro. Todo el espiritismo está basado en las enseñanzas de Jesús. ¿De acuerdo? Dar al hombre una fe sólida basada en la razón. El espiritismo no impone sus principios. Invita a quienes están interesados en conocerlo a que sometan sus enseñanzas al tamiz de la razón antes de aceptar. Miren lo que dice. Esto está puesto en el libro de los espíritus. Fe inquebrantable solo es la que puede encarar frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. Eso es lo que él dice de la fe y del espiritismo. Tanto es así, ¿cierto? De que él dice, si nosotros no estamos conformes, no aceptemos esto que nos está diciendo, investiguemos. Porque solo así vamos a llegar a través del conocimiento, de la comprobación y de nuestra razón a comprender la realidad de lo que él está diciendo. Principales fundamentos del espiritismo: la existencia de Dios, esa es la primera. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Este es el mejor concepto que yo he escuchado jamás de Dios. Piénsenlo ustedes. Esto lo dice el espiritismo para definir a Dios. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. La segunda, la inmortalidad del alma. El espíritu es el ser inteligente de la creación. 3. La reencarnación. Creado simple e ignorante, el espíritu decide. Miren estas máximas. Primero la existencia de Dios, después la inmortalidad del alma, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Si somos creados por nuestro Padre a su imagen y semejanza, tenemos esencia divina. Por lo tanto, ¿cierto? Somos eternos. Somos los seres inteligentes, o sea, el espíritu es el ser inteligente de la creación. Y para entender esto, no lo podemos entender si no es a través de la reencarnación, porque todos fuimos creados igual, simples e ignorantes. Él nos dio el libre albedrío. Nosotros decidimos cuánto nos demoramos en hacer el proceso para llegar hasta la perfección a la que estamos destinados. Cada ser que fue creado por nuestro Padre está destinado a la perfección, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo no vamos a entender esto, cierto, si no es a través de la reencarnación? Porque nadie puede llegar a la perfección en una sola vida, que a lo máximo podría durar 100 años, ¿cierto? Y ahora, en los tiempos actuales, pensemos en los tiempos pasados, ya una persona era anciana a los 50 y con suerte llegaba a los 50, ¿cierto?
Bueno, ahora está más longevo el hombre y ha ido avanzando, porque la ciencia ha avanzado. Y todo eso influye para que tengamos una vida más larga, pero además la evolución misma del ser humano, como comprende las cosas de una forma distinta. Entonces, si nosotros no aceptamos la reencarnación, ¿cómo vamos a pensar en llegar a la perfección? Si solamente a través de las vidas sucesivas es que podemos lograr esto. 4. La pluralidad de los mundos. Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas. Si no fuera así, ¿cierto? ¿Cómo íbamos a tener la humanidad las oportunidades tan grandes de aprender de todo para llegar a esa perfección tan anhelada, para llegar a ser felices algún día? Solamente, ¿cierto? Teniendo las oportunidades de cohabitar en diferentes mundos, de ir al mundo en el que estemos necesitando aprender según las necesidades que tengamos, es el lugar donde vamos a ir. Podemos venir muchas veces a la Tierra, pero si en algún minuto en el proceso de nuestra evolución necesitamos aprender de cosas donde en un mundo diferente podemos hacerlo de mejor manera, vamos a ir. ¿Ah? ¿Y por qué él dice la pluralidad de los mundos habitados? Porque no hay una sola categoría de mundos, hay diferentes. Y la Tierra, nuestro planeta, es uno de los más atrasados. El planeta Tierra es un mundo de pruebas y expiaciones. Dentro de la escala de los mundos es uno de los más atrasados. En este minuto estamos en transición planetaria, estamos pasando a un mundo de regeneración. Por eso también que se comprende todas estas situaciones límites que estamos pasando. Son crisis del cambio. 5. La comunicabilidad de los espíritus a través de la mediunidad. ¿Cómo se comunicó ese espíritu? ¿Recuerdan con las hermanas Fox? Fue a través de su mediunidad. Si ellas no hubieran tenido esa sensibilidad, esa facultad para poder captar lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, no habría sido posible. Y mediunidades hay muchísimas. A través de charlas sucesivas seguramente vamos a estar explicando estas cosas más adelante. 6. La moral espírita basada completamente en el Evangelio de Jesús. Volvemos a lo mismo. Nosotros, hay muchas personas que hablan del espiritismo y lo ven como algo demoníaco, sin conocerlo. Nunca han leído un libro espírita. Nunca han escuchado una charla espírita. Cuando uno no tiene conocimiento de algo para poder hablar, debe ir a las fuentes espíritas y buscar. Eso es lo recomendable. Porque efectivamente la moral espírita está basada completamente en el Evangelio. Y si vamos a las leyes morales de todas las religiones, son las mismas, las bases son las mismas. El espiritismo es el conjunto de principios y leyes revelados por los espíritus superiores, contenidos en las obras de Allan Kardec, que constituyen la codificación espírita. Ahí tenemos el libro de los espíritus, de más de 160 años. El libro de los espíritus fue escrito el 18 de abril, o sea, salió a circulación el 18 de abril de 1857. Contiene los principios de la doctrina espírita. Se divide en 4 tópicos: las causas primarias, el mundo espírita o de los espíritus, las leyes morales y esperanza y consuelo. Este libro tiene 1019 preguntas. Ustedes pueden ir y revisarlo y van a ver cómo ahí están todas las preguntas que la humanidad se ha hecho por milenios. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué unos sanos, otros enfermos? ¿Por qué unos atléticos, otros postrados? ¿Por qué unos inteligentes y otros no? ¿Por qué unos ricos y otros pobres? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas que la humanidad se ha hecho preguntas siempre, dice, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué esa persona que era buena se fue, murió antes? Nosotros con el espiritismo podemos comprender todas esas
interrogantes que nos hemos hecho. Están muy claras, explicadas en los libros espíritas y están comprobadas, son hechos comprobados. La doctrina espírita tiene bases muy sólidas y es por eso que no hay nada que hasta ahora la haya derrumbado y ni la va a poder derrumbar, porque es el consolador prometido por Jesús. Ese es el libro de los medios, que fue en enero de 1861, y el Evangelio según el Espiritismo, que fue en abril de 1864. El cielo y el infierno, o justicia divina, también le dicen que fue en 1865. Y finalmente la Génesis, que fue en 1868. Esa es la codificación espírita. En esos 5 libros, cualquier persona que quiera investigar, que no entienda o que no crea, puede hacerlo. Yo los invito a todos. No podemos hablar de algo que no conocemos. El ser humano, para rebatir algo, ¿no?, para hablar de algo, primero debe conocerlo. Eso es lo esencial. El espiritismo realiza lo que Jesús dijo del Consolador prometido: conocimiento de las cosas. Hace que el hombre sepa de dónde viene, a dónde va, por qué está en la tierra. Recuerda los verdaderos principios de la ley de Dios. Da consuelo, acrecenta la fe y la esperanza. No hay nada más consolador que la doctrina espírita. Léanlo, estudienlo y se van a dar cuenta. Revela además lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia y cuál es la razón del dolor y del sufrimiento? Su alcance. El espiritismo abarca todas las áreas del conocimiento y del comportamiento humano, abriendo una nueva era para la regeneración de la humanidad. De eso yo les estaba hablando. Estamos en el proceso, ¿cierto?, de cambio, de transición planetaria, de un mundo de pruebas y expiaciones a un mundo de regeneración, donde las cosas van a ser mucho mejor. Puede y debe ser estudiado, analizado y practicado en todos los aspectos de la vida, tales como el científico, el filosófico, el religioso, ético, moral, educacional y social. El espiritismo instituirá la verdadera religión, aquella que parte del corazón y va directamente a Dios. La relación entre el Consolador y el espiritismo reside en el hecho de que la doctrina espírita resume todas las condiciones que Jesús prometió. Viene a abrir los ojos y los oídos, pues habla sin alegoría, levantando el velo que intencionalmente estaba colocado sobre ciertos misterios. Viene finalmente a traer consuelo supremo a los desheredados. Por favor, amigos, no se queden con esto que estamos aquí hablando en esta charla. Busquen los libros espíritas, léanlos, convénzanse solos o rechácenlos si no les parece. Pero no conozco hasta ahora, les prometo, que hace muchos años estoy en el espiritismo y hasta ahora no conozco a un ser humano que haya leído la codificación espírita que haya quedado en las mismas condiciones. Todos tienen un cambio, todos pasan a entender, a comprender la vida, cómo funcionan las leyes divinas, cómo es importante que nos mejoremos moralmente cada día. Hay un cambio fundamental en el ser humano cuando aprende. Nadie queda indiferente, absolutamente nada. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis porque morará con vosotros y estará con vosotros. Y el Consolador, que es el Santo Espíritu, que enviará mi Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os he dicho. Esto está en Juan, en el capítulo 14, versículo 15, 17 y 26. Todos aquellos que leen la Biblia y que
se fijan, ¿cierto?, en los detalles, vayan a Juan y vean lo que dice ahí. Pues el consolador prometido, ¿cierto? Es el espiritismo. ¿Y por qué habla del espíritu de la verdad? Porque es un gran conglomerado de espíritus evolucionados, espíritus muy elevados que están preocupados de darnos la información desde el mundo espiritual a través de la mediunidad, pero de trabajo serio, de un trabajo dedicado con disciplina, a conciencia. No cualquier medium, no cualquier persona. Las personas que realmente esto lo toman en serio, estudian, se educan, se disciplinan y luchan contra sí mismos todos los días para mejorarse de todas las cosas pequeñas que aún nos quedan. Todos arrastramos un lastre, ¿cierto?, de imperfecciones, de muchos errores. Bueno, hay que luchar con eso. Hay que tener conciencia de que nosotros debemos hacer el cambio moral, porque hay que partir, ¿cierto?, el cambio por nosotros. Queremos un mundo nuevo, queremos un mundo mejor, entonces tenemos que cambiar nosotros. No podemos estar pidiéndole al otro que cambie. El cambio empieza por cada uno de nosotros. Los espíritus evolucionan siempre en sus múltiples existencias corporales. Pueden estacionarse, pero nunca retroceden. La rapidez de su progreso intelectual y moral depende de los esfuerzos que hagan para llegar a la perfección. Esto es muy importante porque hay muchas doctrinas o corrientes religiosas que piensan que nosotros podemos transformarnos o reencarnar en animales. Eso no sucede. Nosotros podemos estancarnos porque no avanzamos en una vida, porque fuimos rebeldes o porque no nos preocupamos de limar nuestras asperezas o no perdonamos nunca a nadie o no quisimos mejorarnos, ¿cierto?, moralmente, podemos estancarnos, pero nunca vamos a retroceder. Cuando nosotros aprendemos algo ya es una conquista del espíritu, entonces no vamos a retroceder. Es como los niños que van al colegio. Cuando repiten el curso, ¿cierto?, lo repitieron por 1 o 2 ramos, pero todos los demás ramos, lo que ellos aprendieron, ya es su conquista. Van a repetir, pero van a repetir el curso de lo que le faltó, ¿cierto? Van a tener que aprender de nuevo matemáticas o letras o historia y geografía, etc. Pero lo que ya aprendieron, eso ya es su conquista. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. A medida que nos vamos perfeccionando, tenemos conquistas espirituales, ¿cierto? Nos vamos dominando nosotros mismos, vamos perfeccionándonos en nuestros errores y vamos avanzando. Cuando conseguimos eso, ya no retrocedemos. Pero depende de nosotros lo que avanzamos en cada día. Los espíritus pertenecen a diferentes órdenes, conforme con el grado de perfección que hayan alcanzado, puros, buenos e imperfectos. Estos son grandes conglomerados, ¿cierto?, para agruparlos, porque hablamos, ¿cierto?, de espíritus puros, hablamos de buenos e imperfectos, pero dentro de esos 3 grupos hay un sinfín de gradaciones, de grados, de peldaños. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes y han existido siempre. Eso en la historia del mundo, si ustedes van hasta las aldeas más perdidas por allá en la selva, ¿cierto?, ellos creen en espíritus, creen en cosas porque han sentido, porque escuchan, porque oyen, porque alguno tiene mediunidad, porque la mediunidad es el patrimonio de la humanidad, del ser humano, es el organismo del ser humano. Entonces en todas partes pueden haber medium que no tiene que ver con la moralidad. Y obviamente que al tener una mediunidad tiene la facilidad de tener un contacto con el mundo espiritual. Jesús es el guía y modelo para toda la humanidad y la doctrina que enseñó y ejemplificó es la expresión más pura de la ley de Dios. El espiritismo ha de preparar al hombre para circunstancias no siempre agradables, enseñando que cada uno es el constructor de su propio destino, recibiendo conforme producto. Esto nos vamos a detener un poquito aquí porque a mucha gente no le gusta mucho este término, ¿eh? Pero es la verdad. Si nosotros lo pensamos racionalmente, qué maravilla que seamos nosotros los constructores de nuestro propio destino, los arquitectos de nuestra propia vida, porque nosotros vamos a decidir
si la próxima vida que vamos a tener en este planeta o en otro va a ser mejor que esta o no. Si nosotros podemos decidirlo, ¿cómo no va a ser maravilloso? Aunque a veces no nos guste, ¿cierto? Porque empezamos a pensar, o sea, si tengo la culpa de estar sufriendo en esta vida, claro, porque en otras anteriores hicimos las cosas mal. De todas las vidas que hemos tenido, esta es nuestra mejor versión. Entonces es natural, ¿cierto? Que nosotros seamos los constructores de nuestro destino si nosotros entendemos cómo podemos mejorar. En una vida podemos avanzar muchísimo, pero con el conocimiento. Por eso que Jesús decía, la verdad les hará libres. Al tener el conocimiento, nosotros podemos tomar las riendas de nuestra vida y decir, bueno, si yo quiero una mejor vida para la próxima, ¿cierto? No quiero pasar todo lo que he pasado en esta, me ha ido mal, bueno, hago las cosas bien de aquí para adelante. Puedo cambiar desde este mismo minuto hacia adelante. Esa es mi decisión. Es tu decisión. Es la decisión de cada ser humano. ¿Cómo no va a ser importante saber que tenemos esa herramienta en nuestras manos? Ser espírita, sin duda, haber descubierto un tesoro. El hombre actual llegó a las estrellas y penetró el universo microscópico, pero no ha tenido el valor para adentrarse en sí mismo. ¿Recuerdan a Sócrates, ese filósofo griego antiguo, ¿cierto? ¿Cómo era importante lo que él decía? Conócete a ti mismo. Para conocernos a nosotros mismos tenemos, ¿cierto?, que ir hacia adentro, a pensar en nosotros, en nuestro íntimo, cómo nos manejamos, qué es lo que me gusta, qué no me gusta, por qué esto me afecta, por qué esto no, por qué no logro domar, ¿cierto?, mis bajas pasiones o mi carácter, por qué, todos esos por qué debemos aprender a conocerlos para poder entender cómo vamos a mejorarnos. Cuando nosotros aceptamos que tenemos un error, esto es como los vicios. Solo el que acepta que tiene un vicio es el que puede mejorar. El que no acepta que lo tiene, no tiene posibilidades aún de mejorar. Si nosotros nos reconocemos, ¿cierto?, falibles, si reconocemos que ante las leyes divinas erramos constantemente, de ahí podemos ir mejorando y podemos empezar ya. No, no hay tiempo para perder si nosotros lo decidimos ahora. Si no nos interesa, bueno, nos vamos a estancar, pero nos queremos una mejor vida entonces para la próxima. El espiritismo le propone un desafío, el de autodescubrimiento, mostrándole que es un ser inmortal, que la muerte es solo una transición de una realidad a otra. Esto está, lo dijo Divaldo por Joana de Angelis, que es la espíritu guía de Divaldo. El que no conoce a Divaldo, él es un gran médium. Gracias a Dios aún lo tenemos entre nosotros. Ustedes pueden encontrar palestras de él en internet, hay muchas, muchísimos, pueden navegar por internet. Hay en los congresos, hay muchos congresos que están en español que también pueden buscar. Es maravilloso escucharlo, es un gran conferencista. Le dicen el sembrador de estrellas. Este hombre ha dado conferencia no solo una vez, varias veces ya en las Naciones Unidas y ha recorrido el mundo entero enseñando el espiritismo. Es un gran medium, es el medium más connotado de esta época. Antes que él, uno famosísimo, muy, muy famoso, fue Chico Xavier, Francisco Cándido Xavier, que ustedes también pueden buscarlo en internet. En Brasil, por 1865, perdón, en Brasil, por 1865, comienzan a aparecer los primeros centros espíritas. En 1869 es publicado el primer periódico espírita, Eco Alim Túmulo, Eco del más allá de la tumba, por Luis Olimpio Teles Meneses. Surge la figura del doctor Adolfo Becerra de Meneses en 1831 a 1900. Respetado médico y político brasileño, fue conocido como el médico de los pobres. Ocupó la presidencia de la Federación Espírita Brasilera en los años 1889 y 1895, 1900. Hasta el 1900 llegó Adolfo Becerra de Meneses. Él
es un gran espírita, digo es porque él sigue trabajando desde el mundo espiritual para darnos información, para hacer mucha ayuda al mundo encarnado. Fue un hombre maravilloso mientras vivió en la tierra, por eso, cierto, fue un respetado médico porque siempre se preocupó, e incluso de su propio bolsillo, él pagaba recetas cuando las personas no tenían. Por eso le decían el médico de los pobres. Él es Adolfo Becerra de Menezes. Trabajó por la unificación del movimiento espírita en Brasil y fue considerado como el apóstol del espiritismo brasileño. No podemos hablar de espiritismo sin mencionar al noble apóstol de Jesús reencarnado en Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, Brasil, en el día 2 de abril de 1910. Nació Francisco. Continuidad a la obra de Allan Kardec en la implantación de la doctrina de los espíritus para restaurar el cristianismo en la tierra. El gran Chico Xavier. También pueden ubicar muchas cosas de él. Hay muchos libros. De hecho, muchos libros con los que nosotros trabajamos para las charlas fueron de su psicografía. Fiel a la causa de la restauración del cristianismo, se entrega a la tarea misionera de propagar nuevas luces, fundamentando la codificación del maestro lionés a través de la psicografía reveladora, igual un Francisco de Asís auxiliando a los hermanos menores a entender las realidades espirituales. Con más de 400 libros psicografiados, cada página son perlas científicas y evangélicas, lúcidas y altamente instructivas. Es considerado el medium psicógrafo más connotado de todos los tiempos. El espiritismo es el renacimiento del cristianismo en su pureza primaria. El espiritismo, en sus valores cristianos, no posee finalidad mayor que la de restaurar la verdad evangélica para los corazones desesperados e incrédulos del mundo. La obra definitiva del espiritismo es la de la edificación de la conciencia profunda en el Evangelio de Jesucristo y la tierra. Y ahí esa sería la charla, esa es la bibliografía. Ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aquí hay de varias personas. Tenemos de León Denis, de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, etc. Pueden buscarlos, esos libros, pueden leerlos, pueden consultar, ¿cierto? Hay mucha literatura espírita. No se queden con lo que están ustedes escuchando en una charla porque esto es muy poquísimo. El espiritismo es muy amplio y tenemos mucho para aprender. Y espero en Dios, ¿cierto?, que sirva esta charla para las personas que quieren investigar sobre el espiritismo. Eso sería, Inés. Ok, entonces ahora procedemos a la oración de cierre. ¿Quién la Bien. va a hacer, Celso? ¿Te pone? Ok, Bien. tenemos. Maestro Jesús, queridos hermanos espirituales que nos guían y nos acompañan en esta tarde-noche, queremos agradecer la oportunidad de proceder con esta charla que pueda estimular y dar a conocer el espiritismo para los que están iniciando. Y pedimos por las personas, por la familia, que la espiritualidad superior traga paz, luz y desarrollo espiritual para todos nosotros. Que así sea. Que así sea. Bueno, les agradezco mucho. Esperemos en Dios que todo resulte. Okay. Demos gracias a Dios que pudimos grabar.